Sus manos temblaban mientras sostenía el sobremarrón que acababa de encontrar escondido entre los abrigos viejos del ropero de su madre. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana lateral iluminando las paredes azul petróleo de aquella sala que olía a lavanda vieja y moho, a memorias que nunca fueron dulces. Había venido solo a buscar documentos del seguro médico porque ella estaba en el hospital después de una crisis nerviosa, nada más, solo eso, pero sus dedos rozaron algo que no debía existir. Algo que cambiaría todo para siempre. El sobre tenía una advertencia escrita a mano con la letra apretada y firme de su madre, no tocar, privado, solo para mí. Pero él lo abrió de todas formas porque algo en su pecho le decía que ahí estaba la verdad que ella había guardado como quien guarda un cuchillo afilado esperando el momento exacto para clavarlo. Y cuando desplegó los papeles doblados con extremo cuidado, cuando leyó el encabezado que decía, Testamento, versión final, su corazón dejó de latir por un segundo eterno. La primera línea lo mató un poco por dentro. Yo, declaro que mis bienes pasarán a mis sobrinos, pues ellos han sido mis verdaderos hijos. Su nombre no estaba. No había una sola mención. Ni una línea. Ni un resquicio. Nada. Había sido borrado como se borra un error de la pizarra, como se arranca una página que nunca debió escribirse. Y debajo, escrita con tinta azul y letra perfecta, una nota que decía, él no merece nada. No me debe cariño. Me debe la vida. Y no ha pagado. Mi madre siempre decía que yo le debía la vida. No como una frase bonita. No como un recordatorio de amor. Lo decía como se cobra una deuda impagable. Como quien te encadena con palabras. Yo te cargué 9 meses. Yo te di todo. Tú nunca serás suficiente para pagarme. Esa línea se volvió su mantra. Cuando tenía 13 años. Cuando tenía 20. Cuando cumplió 30. Su vida entera fue un recibo abierto, una cuenta que nunca cerraba, una factura que crecía con cada respiración que tomaba. Pero nunca imaginó que además de las palabras hubiera algo peor. Algo escrito. Formal. Firmado. Algo que descubrió esa tarde dentro de un sobre escondido en el fondo del ropero. Un testamento donde su nombre no aparecía. Donde él, su único hijo, era apagado deliberadamente. Como si nunca hubiera existido. Como si los 32 años de su vida fueran apenas un paréntesis molesto en la historia de otra persona. Siguió leyendo con el cuerpo entero convertido en un temblor que no podía controlar. En la última página del testamento había una indicación escrita con marcador rojo, anexar carta. Sacó la carta doblada del sobre. La desdobló con dedos que ya no le obedecían. Y la letra de ella fluía sobre el papel como veneno elegante, como palabras que sonreían mientras apuñalaban. Hijo, no te dejo nada porque nunca me diste nada. Todo lo que hice por ti fue un sacrificio que tú nunca entendiste. Creciste y te alejaste. Mientras mis sobrinos me dieron cariño, tú me diste distancia. Ellos merecen mi herencia. Tú mereces aprender a vivir sin mí. Porque yo viví sin ti desde el día en que naciste. El aire desapareció de la habitación. Literalmente desapareció. Él se apoyó en el respaldo del sofá viejo para no caer de rodillas sobre el piso de mosaico frío. La carta continuaba con una crueldad que parecía imposible, no me busques cuando muera. No me llores. No reclames. Eres un gasto emocional que nunca supe cómo cancelar. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la mitad de los papeles. Flotaron en el aire por un segundo antes de aterrizar sobre la alfombra desgastada que ella había comprado en Tlaquepaque hacía 20 años. Y entonces escuchó la voz. Esa voz que conocía mejor que su propio nombre. Esa voz que lo había perseguido en sueños desde que tenía memoria. ¿Qué haces con eso? Se volteó lentamente, como quien se voltea en una pesadilla sabiendo que el monstruo está ahí pero sin poder evitarlo. Su madre estaba de pie en el marco de la puerta. Pálida como un fantasma. Había salido del hospital sin avisar a nadie. Respiraba con dificultad y tenía esa mirada que mezclaba odio con algo peor que el odio, indiferencia absoluta.
Volví por mis cosas, dijo ella con una calma que helaba, y te encuentro revisando lo que no es tuyo. Y me borraste, él dijo con voz que apenas podía sostener. Y me borraste de todo. Hasta de tu testamento. Ella sonrió. Una sonrisa seca como el polvo del desierto de Sonora. Una sonrisa que no tenía nada de humano. La vida no es justa, dijo. Y tú tampoco lo fuiste conmigo. Quisiste hacerme desaparecer. Ella levantó las cejas con ese gesto que él conocía desde niño, ese gesto que significaba que ya había tomado su decisión y nada en el mundo la haría cambiar de opinión. No es tan difícil borrar a alguien que nunca estuvo presente. Su cuerpo entero se convirtió en fuego. En rabia. En algo que no tenía nombre. Yo siempre estuve ahí, gritó con una voz que ya no reconocía como suya. Tú fuiste quien nunca quiso verme. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró con esos ojos color café oscuro que alguna vez, en otra vida, en otro universo, debieron haberlo mirado con amor. No me debes gritar, dijo. Y me debes la vida. Y en ese instante le entendió algo que cambió todo. La deuda nunca iba a terminar. Porque ella no quería pagos. Ella quería poder. Ella quería que él fuera eternamente pequeño. Eternamente culpable. Eternamente insuficiente. Eternamente un fantasma en su propia historia. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir las palabras que llevaba 32 años guardando en el pecho, 3 golpes brutales estremecieron la puerta de la casa. Su madre se congeló. Su rostro perdió todo el color que le quedaba. No, no puede ser. Otro golpe, más fuerte, más urgente, como quien viene a cobrar algo que no puede esperar. ¿A quién es?, gritó él. Silencio. Un silencio que pesaba como piedras. Y entonces una voz masculina, oficial, dura, casi cortante, respondió desde el otro lado de la puerta: abra. Tenemos documentos que conciernen a la manipulación psicológica de un adulto vulnerable. Y un testamento fraudulento que contradice declaraciones previas de la señora. Su madre empalideció como si la hubieran golpeado. El cuerpo le cedió y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. No, no, no. Él caminó hacia la entrada. Con el testamento todavía en la mano. Con esa carta todavía gritándole desde el papel. Abrió la puerta y un agente con uniforme oscuro lo miró con ojos que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Sabemos lo que ella intentó hacer, dijo el hombre. Y hay algo más que usted debe saber sobre su nacimiento. Atrás de él, su madre cayó de rodillas sobre el piso. Pero él no volteó a verla. Por primera vez en su vida, no volteó a verla. La historia había comenzado 32 años atrás en un hospital de Guadalajara donde el cielo estaba gris como ceniza y llovía como si el mundo quisiera lavarse de algo sucio. Él nació en una madrugada de noviembre mientras las campanas de la catedral tocaban el Ángelus y su madre, todavía con 19 años. Sostuvo al bebé entre sus brazos durante exactamente 30 segundos antes de entregárselo a la enfermera con una instrucción fría como el hielo: llévatelo. Necesito dormir. Así fue su bienvenida al mundo. Sin canciones. Sin lágrimas de alegría. Sin esos momentos que se supone deben existir cuando una madre mira a su hijo por primera vez. Él creció escuchando esa historia repetida una y otra vez como quien escucha un disco rayado. Yo estaba cansada. Yo sufría. Yo lo di todo. Y tú solo llorabas. Su abuela, la madre de su madre, fue quien lo crió los primeros 3 años. Una mujer morena de ojos color miel que olía a canela y café de olla, que le cantaba canciones de cuna en zapoteco y le contaba historias sobre coyotes que hablaban y montañas que lloraban. Pero cuando él cumplió 3 años, su abuela murió de un infarto fulminante mientras preparaba tamales de mole negro en la cocina de su casa en Oaxaca. Y entonces lo enviaron de vuelta con su madre. Ella vivía en un departamento pequeño en una colonia de clase media baja en la Ciudad de México, cerca del metro Tasqueña. 2 cuartos, un baño diminuto y una cocina donde apenas cabía una persona. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido que con los años se había convertido en algo parecido al color de la enfermedad.
Su madre trabajaba como secretaria en un despacho de abogados y llegaba a casa todas las noches con ese cansancio que no era solo físico, ese cansancio que venía del alma. Él recuerda su primer día en ese departamento. Tenía 3 años y medio. Llevaba puesta una camisita azul cielo que su abuela le había comprado en el mercado de Tlacolula. Su madre lo recibió en la puerta con una mirada que no era de rechazo pero tampoco de bienvenida, una mirada que decía, eres un problema que acabo de heredar. No toques nada, fue lo primero que le dijo. No grites. No molestes. Yo trabajo mucho y necesito silencio. Esa fue la primera regla. La primera de muchas. Porque su madre construyó su vida alrededor de reglas que se convertían en muros. No jugar en la sala. No hacer ruido después de las 8. No pedir cosas. No necesitar atención. No existir demasiado. Cuando tenía 5 años y entró al kinder del barrio, su madre nunca fue a una sola junta de padres. Cuando tenía 7 y le dieron un diploma por ganar el concurso de lectura de su escuela, ella lo puso en un cajón sin siquiera mirarlo. Cuando tenía 9 y se enfermó de varicela tan fuerte que pasó una semana con fiebre delirante, ella lo cuidó con la eficiencia mecánica de alguien que cumple con una obligación molesta. No con el amor de alguien que teme perder lo que ama. Él aprendió desde muy niño a ser invisible. A no pedir. A no esperar. A vivir como un inquilino en la casa de alguien más. Y aprendió también que su madre tenía una frase que repetía con la regularidad de un reloj, yo te cargué 9 meses. Yo te di todo. Tú nunca serás suficiente para pagarme. La primera vez que la escuchó decir eso fue cuando él tenía 8 años. Había derramado un vaso de leche sobre la mesa. Fue un accidente. Solo un accidente. Pero ella lo miró con esos ojos que convertían todo en condena y dijo, todo lo que hago por ti es un desperdicio. Tú me debes la vida y ni siquiera puedes tomar leche sin hacer un desastre. Esas palabras se clavaron en su pecho como clavos oxidados. Y con los años, los clavos se multiplicaron. Cuando sacaba buenas calificaciones, ella decía, es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que gasté en ti. Cuando sacaba malas calificaciones, decía, eres un desperdicio de oxígeno. Cuando intentaba abrazarla, ella se ponía rígida como un palo y decía, no seas meloso. Ya estás grande. Él vivió su infancia y su adolescencia en una casa donde el amor era una deuda que nunca podía pagar. Una casa donde cada comida, cada zapato, cada cuaderno, cada cosa era contabilizada y cobrada emocionalmente. Su madre llevaba un recibo mental de todo lo que invertía en él. Y se lo hacía saber. Ese suéter te costó 200 pesos, decía. Esos tenis me costaron 500. Esa consulta médica me costó 300. Todo eso te lo di yo. ¿Y tú qué me das? ¿Qué podía darle? Él era un niño. Luego un adolescente. ¿Qué podía darle que ella quisiera? Porque nunca fue suficiente. Nunca. Cuando aprendió a cocinar para ayudarla, ella criticaba cada plato que preparaba. Cuando limpiaba la casa, ella encontraba el rincón que faltó limpiar. Cuando sacó el primer lugar de su generación en la prepa, ella apenas levantó la vista del periódico y dijo, ya era hora de que hicieras algo bien. Él se convirtió en un fantasma de sí mismo. Un chico callado que caminaba por la vida sin hacer ruido, sin ocupar espacio, sin esperar nada. Tenía amigos en la escuela pero nunca los invitaba a su casa porque su madre ponía cara de fastidio cuando él mencionaba la posibilidad. Tuvo su primera novia a los 16, una chica de ojos color miel que se llamaba Sofía y que olía a vainilla. Pero cuando su madre la conoció, lo primero que dijo cuando Sofía se fue, esa muchacha viene de familia pobre. No es para ti. Nosotros también somos pobres, respondió él, sorprendido. Por eso mismo, dijo su madre. No podemos permitirnos más pobreza. La relación terminó 3 meses después porque él nunca pudo invitar a Sofía a su casa. Porque vivir en esa casa era como vivir en un museo donde todo estaba prohibido tocar, incluyendo los sentimientos. Cuando cumplió 18 años y entró a la universidad para estudiar contabilidad, su madre le dijo algo que él nunca olvidaría, ya eres mayor.
Ya no te debo nada. Todo lo que necesites de ahora en adelante, búscalo tú. Así que él consiguió un trabajo de medio tiempo en una papelería cerca de la universidad. Se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a sus clases de las 7. Trabajaba de 2 a 8 de la noche. Llegaba a casa a las 9 y estudiaba hasta la medianoche. Dormía 5 horas. Y repetía el ciclo todos los días durante 4 años. Su madre seguía viviendo en el mismo departamento amarillo pálido. Él le pagaba la mitad de la renta aunque ella ganaba el doble que él. Compraba la despensa. Pagaba la luz. Y cada vez que lo hacía, ella decía, es lo menos que puedes hacer. Yo te mantuve durante 18 años. Un día, cuando él tenía 22 años y estaba a punto de graduarse, llegó a casa y encontró a su madre sentada en el sofá viejo de la sala con un álbum de fotos viejas abierto sobre sus piernas. Él se sentó a su lado esperando quizás un momento de conexión, un instante de ternura, algo que se pareciera a lo que otras familias llamaban amor. Y mira, dijo ella señalando una foto donde aparecía una niña de unos 10 años con trenzas largas y una sonrisa enorme. Y esta soy yo antes de que nacieras. Era feliz. Él miró la foto. Miró a su madre. Y entendió el mensaje sin necesidad de más palabras, su nacimiento había sido el fin de su felicidad. ¿Alguna vez me quisiste?, preguntó él con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Su madre cerró el álbum con un golpe seco. El amor no paga las cuentas, dijo. Yo hice lo que tenía que hacer. Tú estás aquí. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Esa noche él lloró en silencio en su cuarto mientras afuera la lluvia golpeaba las ventanas y los perros del barrio aullaban a la luna escondida. Lloró por el niño que fue. Por el adolescente que nunca tuvo abrazos. Por el joven que estaba a punto de graduarse sin que nadie estuviera orgulloso de él. Se graduó con honores un sábado de junio bajo un cielo azul perfecto. La ceremonia fue en el auditorio de la universidad y él tenía 2 boletos, uno para él y uno para su madre. Se los entregó 3 semanas antes. Le recordó la fecha. La hora. La importancia. El día de la graduación, mientras él subía al estrado a recoger su título con mención honorífica, miró hacia las gradas buscando su rostro. Ella no estaba ahí. En la primera fila estaban los padres de sus compañeros con cámaras y flores y lágrimas de orgullo. En la segunda fila, más padres. En la tercera. En la cuarta. Él la buscó en cada rostro hasta que la ceremonia terminó y tuvo que aceptar que ella simplemente había decidido no ir. Llegó a casa a las 3 de la tarde con su título enrollado en la mano y una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo nombrar. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina comiendo un plato de frijoles refritos con tortillas recién hechas. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. ¿Por qué no fuiste?, preguntó él. Tenía cosas que hacer, respondió ella sin mirar. Y era mi graduación. Y ya te graduaste. ¿Para qué necesitabas que yo estuviera ahí? Porque eres mi madre. Ella dejó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio de la cocina. Yo ya cumplí mi parte, dijo mirándolo por fin con esos ojos que nunca reflejaban luz. Te di vida. Te di casa. Te di comida. Lo demás no es mi responsabilidad. Él salió de esa cocina, entró a su cuarto, metió su ropa en una mochila vieja y se fue. Se fue sin decir adiós. Se fue sin voltear atrás. Se fue sabiendo que si se quedaba un día más en esa casa amarilla con olor a lavanda vieja, terminaría convirtiéndose en alguien que ya no quería ser. Rentó un cuarto en una vecindad de Tepito. Era pequeño y húmedo y las paredes estaban manchadas de humedad, pero era suyo. Consiguió un trabajo en una firma de contadores y empezó a construir una vida que no dependía de ella. Durante 2 años no la vio. No la llamó. No supo de ella. Hasta que un día, un miércoles de octubre cuando las jacarandas estaban floreciendo y la ciudad olía a lluvia que todavía no caía, ella apareció en su trabajo. La recepcionista lo llamó por el interfono, tiene una visita. Él bajó esperando un cliente. Y se encontró con su madre de pie en el lobby,
vestida con un suéter beige y una falda gris. Con el pelo recogido en un chongo apretado y esa expresión en el rostro que no era exactamente preocupación pero tampoco indiferencia. «Necesito hablar contigo», dijo ella. Fueron a un café que estaba en la esquina. Ella pidió un café americano y el un té de manzanilla. Se sentaron junto a la ventana y durante 5 minutos ninguno de los dos habló. Afuera, los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías y los camiones pasaban rugiendo como bestias metálicas. «Estoy enferma», dijo ella finalmente. Su corazón dio un vuelco que no esperaba. ¿De qué? No importa de qué. Lo que importa es que necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero. Para tratamientos. Él tomó aire. Soltó el aire. Miró su taza de té como si ahí estuvieran todas las respuestas que necesitaba. ¿Viniste solo por eso? ¿Por qué más vendría? Algo se rompió dentro de él. Algo pequeño pero importante. Como cuando se rompe la cuerda que sostiene una campana y la campana cae al suelo y ya nunca vuelve a sonar igual. ¿Alguna vez te preguntaste cómo estaba?, preguntó él. ¿Si estaba vivo? ¿Si estaba bien? Y eres adulto. Sabes cuidarte solo. Tenía 20 años cuando me fui. Yo tenía 19 cuando naciste. Y tuve que aprender sola. Y ahí estaba otra vez. La comparación. La deuda. El reproche eterno. Él sacó su chequera del bolsillo de su saco. Escribió un cheque por 20,000 pesos. Se lo entregó. Esto es todo lo que tengo ahorrado, dijo. Tómalo. Ella tomó el cheque, lo dobló y lo guardó en su bolsa de mano sin decir gracias. ¿Vas a volver a casa?, preguntó ella. No. ¿Por qué no? Porque esa nunca fue mi casa. Ella terminó su café de un trago, se levantó, alisó su falda y lo miró desde arriba con esa expresión que él había visto 1000 veces, decepción que no era sorpresa. Eres un malagradecido, dijo. Pero eso ya lo sabía. Y se fue. Simplemente se fue. Y él se quedó sentado en ese café durante 1 hora más viendo pasar la vida por la ventana y preguntándose por qué dolía tanto no ser amado por alguien que se supone debía amarte sin condiciones. Durante los siguientes 10 años, su relación fue así, ella aparecía cuando necesitaba algo. Dinero. Acompañamiento a una cita médica. Ayuda para arreglar algo en su departamento. Y él daba. Siempre daba. Porque en el fondo de su alma todavía vivía ese niño de 8 años que derramó un vaso de leche y desde entonces no dejó de intentar compensarlo. Él construyó su vida de la mejor manera que pudo. A los 30 años era contador titular de una empresa mediana. Ganaba bien. Vivía en un departamento pequeño pero bonito en la colonia Roma. Tenía amigos que lo querían. Había tenido relaciones que no funcionaron porque él nunca aprendió a recibir amor, solo a sobrevivir sin él. Su madre envejeció con la misma amargura con la que había vivido siempre. Nunca se casó. Nunca tuvo más hijos. Vivía sola en ese departamento amarillo pálido rodeada de cosas viejas y fotografías de una vida que nunca había sido feliz. Sus sobrinos, los hijos de su hermana mayor, la visitaban seguido. Ellos sí le caían bien. Ellos sí sabían hacerla reír. Ellos sí recibían los abrazos que él nunca tuvo. Él los conoció en un cumpleaños de su madre cuando él tenía 25. Eran dos, Julio y Marcela. Julio era ingeniero, Marcela era maestra. Ambos amables, simpáticos, con esa ligereza de quien creció en una familia donde el amor no era una deuda sino un regalo. Él sintió envidia. No la envidia negra que destruye, sino la envidia triste que solo reconoce lo que uno nunca tuvo. Durante años él fue el hijo obediente que seguía dando aunque no recibiera. Pagó las cuentas del hospital cuando ella se enfermó de diabetes. Pagó el nuevo refrigerador cuando el viejo dejó de funcionar. Pagó la reparación del techo cuando empezó a gotear con las lluvias de julio. Y cada vez que pagaba algo, ella decía, es lo menos que puedes hacer. Yo te di la vida. Hasta que llegó ese tarde de octubre.
Esa tarde dorada y maldita donde él encontró el sobre marrón escondido entre los abrigos viejos. Esa tarde donde leyó el testamento. Esa tarde donde descubrió que para su madre él nunca existió realmente. Y ahora estaba ahí, de pie frente a un agente de investigación, con su madre hecha pedazos sobre el piso detrás de él. Mientras el hombre con uniforme oscuro sacaba una carpeta gruesa y decía palabras que no tenían sentido todavía. Señor, dijo el agente. Su madre mintió. Sobre muchas cosas. Pero especialmente sobre una. ¿Cuál? Preguntó él con voz quebrada. Su nacimiento. El agente abrió la carpeta y sacó un documento amarillento con sellos oficiales. Usted no es hijo biológico de esta mujer. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. El aire se convirtió en piedra. ¿Qué? Usted fue adoptado. Cuando tenía 3 días de vida. Su abuela, la madre de esta mujer, lo adoptó porque su hija biológica, una sobrina lejana de la familia, murió en el parto. Su abuela lo crió como su nieto. Y cuando ella murió, esta mujer, señaló hacia su madre que seguía en el suelo sollozando, fue obligada por ley familiar a hacerse cargo de usted. No, no puede ser. Hay más, continuó el agente. El testamento que usted encontró es ilegal. Su abuela, antes de morir, dejó un testamento donde estipulaba que todos sus bienes pasarían a usted cuando cumpliera 30 años. Bienes que incluyen esta propiedad, una cuenta bancaria considerable y varios terrenos en Oaxaca. Su mente era un remolino de imágenes rotas. Su abuela. La mujer que olía a canela y café de olla. La mujer que lo cargaba con amor. La mujer que le cantaba en zapoteco. Su madre biológica, el agente pasó una página, se llamaba Teresa. Tenía 17 años cuando usted nació. Era hija de una prima segunda de su abuela. Era una buena chica, por lo que sabemos. Quería quedarse con usted. Pero el parto fue complicado. Hemorragia masiva. No sobrevivió. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Sin control. Sin fin. Su abuela lo amó como su propio hijo. Y esta mujer, volvió a señalar hacia su madre, lo recibió solo porque la obligaron. Solo porque si no lo hacía, perdería su derecho a heredar. Pero siempre lo odió. Porque usted le recordaba que ella no era capaz de amar a nadie más que a sí misma. ¿Por qué nadie me lo dijo? Su abuela quería decírselo cuando usted fuera mayor. Pero murió antes de poder hacerlo. Y esta mujer decidió guardar el secreto. Decidió hacerle creer que usted le debía la vida. Cuando en realidad, usted no le debe nada. Él se volteó lentamente hacia su madre. Ella lo miraba desde el suelo con ojos llenos de lágrimas que no eran de arrepentimiento sino de rabia. Rabia de haber sido descubierta. Rabia de perder el poder. ¿Es verdad?, preguntó él con una voz que ya no parecía suya. Ella no respondió. Solo lo miró con ese odio puro y cristalino que él había confundido toda su vida con decepción maternal. El agente continuó, tenemos testigos. Documentos. Pruebas. Su abuela dejó todo documentado con un abogado de confianza. Ese abogado murió hace 2 años, pero su hijo encontró los archivos y nos contactó cuando descubrió irregularidades en el testamento actual de esta mujer. Entonces yo. Usted es el heredero legítimo. Esta mujer intentó robarle lo que legalmente es suyo. Eso constituye fraude testamentario y manipulación psicológica prolongada. Su madre finalmente habló. Su voz era un chillido desesperado. Él no merece nada. Yo lo crié. Yo lo alimenté. Yo lo soporté durante años. Usted, dijo el agente con una frialdad que cortaba, cumplió con el mínimo legal. Y lo hizo solo para mantener su derecho a una herencia que nunca fue suya. 2 agentes más entraron a la casa. Uno de ellos ayudó a la mujer que durante 32 años él había llamado madre a levantarse del suelo. Ella temblaba. Ya no era la figura imponente de su infancia. Era solo una mujer vieja y amargada que había construido su vida sobre mentiras. La sacaron de la casa.
Antes de cruzar la puerta ella volteó una última vez. Tú nunca me amaste, dijo. Y él, con una calma que venía de un lugar profundo y recién descubierto, respondió, porque tú nunca me dejaste. La puerta se cerró. El silencio llenó la casa. Ese silencio que viene después de las tormentas, ese silencio que huele a tierra mojada y nuevas posibilidades. El agente le entregó una carpeta con todos los documentos legales. Le explicó los siguientes pasos. Le dio el contacto del abogado que manejaría su caso. Y antes de irse, puso una mano sobre su hombro. Su abuela lo amó mucho, dijo. Ella quería que usted fuera libre. Libre de deudas que nunca existieron. Libre de culpas que nunca fueron suyas. Cuando todos se fueron, él se quedó solo en esa casa amarilla pálida que olía a lavanda vieja y moho. Caminó lentamente por las habitaciones. Tocó las paredes. Miró las fotografías. Se detuvo frente a una foto vieja de su abuela. Ella estaba sonriendo. Tenía un rebozo azul sobre los hombros y cargaba a un bebé entre sus brazos. Ese bebé era él. Y en sus ojos podía verse algo que él nunca había visto en los ojos de quien creyó que era su madre, amor. Amor puro. Amor sin condiciones. Amor que no pedía nada a cambio. Tomó la foto entre sus manos. Las lágrimas cayeron sobre el vidrio. Gracias, abuelita, susurró. Gracias por amarme cuando nadie más lo hizo. Esa noche durmió en esa casa por última vez. Y por primera vez en 32 años, durmió sin pesadillas. Los meses siguientes fueron un proceso largo y complicado. Hubo audiencias. Papeles. Declaraciones. Pero al final, la justicia hizo lo suyo. El testamento falso fue anulado. Los bienes de su abuela pasaron legalmente a sus manos. La mujer que durante años lo hizo sentir en deuda fue procesada por fraude. Él no fue al juicio. No quiso verla. No quiso escuchar sus excusas o sus gritos. Solo quiso cerrar esa puerta para siempre. Vendió el departamento amarillo pálido. Con ese dinero y la herencia de su abuela compró una casa pequeña en Oaxaca, cerca del mercado donde su abuela solía comprar canela y chocolate. Una casa con paredes blancas y un patio lleno de bugambilias donde el sol entraba todas las mañanas como una bendición. Ahí empezó una vida nueva. Una vida donde él no le debía nada a nadie. Una vida donde podía simplemente existir sin culpa, sin reproche, sin esa voz en su cabeza diciéndole que nunca sería suficiente. Puso la foto de su abuela en una repisa especial. Cada mañana, al tomar su café de olla, la miraba y le hablaba. Le contaba sus días. Sus sueños. Sus pequeñas alegrías. Ojalá hubieras estado aquí más tiempo, le decía. Ojalá me hubieras podido decir la verdad. Pero en el fondo sabía que su abuela le había dado la verdad de la única forma que importaba, con amor. Con ese amor silencioso y profundo que no necesita palabras. Con ese amor que protege incluso después de la muerte. Un día, 6 meses después de mudarse a Oaxaca, mientras caminaba por el mercado de Tlacolula, vio a una mujer joven con un bebé cargado en un rebozo. El bebé lloraba y la mujer lo mecía con ternura infinita, cantándole bajito una canción que él reconoció, la misma que su abuela le cantaba. Se detuvo. Observó. Y entendió algo fundamental. El amor no es una deuda. El amor es un regalo. Y él, finalmente, después de toda una vida buscándolo en el lugar equivocado, lo había encontrado en el recuerdo de una mujer que olía a canela y le cantaba en zapoteco. Una mujer que lo amó sin pedir nada. Una mujer que le dio la única herencia que realmente importa, la certeza de que era digno de amor. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban como esperanzas pequeñas, él sacó un cuaderno viejo y escribió una carta. Una carta que nunca enviaría pero que necesitaba escribir. Abuelita, finalmente entendí. No me dejaste una casa. No me dejaste terrenos. No me dejaste dinero. Me dejaste algo más valioso. Me dejaste la verdad. La verdad de que yo no nací en deuda. La verdad de que merezco ser amado. La verdad de que no tengo que pagar por existir.
Gracias por los 3 años que me diste. Gracias por el amor que me mostraste. Gracias por salvarme de una vida de culpa que nunca fue mía. Donde quiera que estés, espero que sepas que tu amor fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue todo. Firmó la carta. La dobló con cuidado. Y la guardó junto a la fotografía de su abuela. El viento de Oaxaca entraba por la ventana trayendo olor a tierra mojada y flores de mayo. Afuera, los grillos cantaban su canción nocturna. Y él, por primera vez en toda su vida, se sintió en casa. Porque finalmente entendió que el hogar no es un lugar. El hogar es donde te aman sin condiciones. Y él había encontrado ese hogar en el corazón de una mujer que lo cargó 3 años y lo amó para siempre. Los años pasaron con la suavidad de quien ya no corre detrás de nada. Él trabajaba desde Oaxaca como contador independiente para varias empresas. Tenía lo suficiente para vivir bien, para viajar cuando quería, para invitar a sus amigos a comer mole negro en su patio lleno de bugambilias. Se permitió tener relaciones que no estaban marcadas por el miedo. Conoció a una mujer que se llamaba Luz y que era maestra de primaria en una escuela rural. Ella tenía ojos color café oscuro y una risa que sonaba como campanas. No se casaron, pero construyeron algo parecido al amor, una compañía tranquila, un respeto mutuo, una ternura que no necesitaba promesas eternas. De la mujer que creyó que era su madre nunca volvió a saber. Escuchó por terceros que salió del proceso legal con una sentencia suspendida debido a su edad y condición de salud. Escuchó que vivía en un asilo público en las afueras de la ciudad. Escuchó que sus sobrinos la visitaban ocasionalmente por obligación. Él no sintió venganza. No sintió satisfacción. Solo sintió una tristeza lejana por alguien que vivió toda su vida sin aprender a amar. Una tarde de noviembre, cuando las jacarandas estaban floreciendo y el aire olía a lluvia que todavía no caía, él recibió un sobrecertificado. Era de un hospital de la Ciudad de México. Dentro había una carta breve: estimado señor, le informamos que la señora falleció el día 3 de noviembre. No dejó instrucciones para servicio funerario ni indicó contactos familiares. Si usted desea reclamar el cuerpo, favor de comunicarse a este número. Él leyó la carta 3 veces. La dejó sobre la mesa de la cocina. Preparó café de olla. Se sentó en el patio viendo las bugambilias moverse con el viento. No sintió dolor. No sintió alivio. Solo sintió paz. Esa noche llamó al hospital y dijo que no reclamaría el cuerpo. Que hicieran lo que correspondiera por ley. Y colgó. No fue al funeral. No encendió veladoras. No lloró. Porque uno no llora la muerte de alguien que nunca estuvo vivo en tu corazón. Lo que sí hizo fue viajar al panteón donde estaba enterrada su abuela. Llevó flores de cempasúchil aunque no era día de muertos. Limpió la lápida. Se sentó en el pasto frente a la tumba. Ya se acabó, abuelita, dijo en voz baja. Ya no hay más deudas. Ya no hay más culpas. Solo queda tu amor. Y eso me basta. El sol empezaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. A lo lejos se escuchaba el canto de los pájaros regresando a sus nidos. Y él se quedó ahí, en paz, hasta que la noche cayó suave sobre el cementerio. Volvió a su casa en Oaxaca. Y siguió viviendo. Viviendo sin pagar deudas que nunca existieron. Viviendo sabiendo que fue amado. Viviendo con la certeza de que el único legado que importa es el amor que dejamos, no el dolor que causamos. Y cada mañana, cuando tomaba su café de olla, miraba la foto de su abuela y sonreía. Porque ella le había enseñado la lección más importante de todas: no le debes tu vida a quien te trajo al mundo. Le debes tu gratitud a quien te enseñó a vivirla con dignidad. Y él, finalmente, había aprendido a vivir. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda que el amor verdadero no cobra, no exige, no aprisiona. Si esta historia te llegó al corazón, regálanos tu suscripción a nuestro canal Historias para Distraerte, donde compartimos historias nuevas todos los días que tocan el alma y nos recuerdan lo que significa ser humanos. Déjanos un comentario contándonos qué sentiste, y no olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que nadie,
absolutamente nadie, nace en deuda con nadie. Nos vemos en la próxima historia.